we are going to start. Yeah. Entonces, today we are going to start with past simple. Entonces, vamos, como siempre hacemos, ¿no? Primero en español. Cuando digo el tiempo pasado, ¿no es cierto? Porque decía que el tiempo presente son acciones que ocurren, ¿cierto? Ahora, son rutinas, son hábitos. ¿Qué pasa con el pasado? En Spanish. Primero tenemos que entender en español. ¿Qué pasa con el tiempo pasado? ¿Cuándo ocurrieron esas acciones? ¿Qué pasó con esas acciones? Se habló del pasado. Pasaron. Son acciones, un nombre claro, ¿no es cierto? Son acciones pasadas, ¿ya? Y lo pasado, por ejemplo, ya desde ayer, ¿no es cierto? Todo eso ya es pasado, ¿no es cierto? Ayer ya fue pasado, el viernes, lo del que hice el jueves pasado, ¿no es cierto? Son acciones que ya pasaron. Pero una de las características del pasado, de este pasado, son acciones que terminaron, ¿no? Empezaron en el pasado y terminaron en el pasado, ¿ya? Give me one moment. Something like that. Ya, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Tenemos this is present, and this is past, and this is future, ¿cierto? Son acciones que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿Listo? Eso es el presente, el pasado simple. Acciones que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. Ya se acabaron esas acciones. ¿Listo? Entonces, what is the objective class for today? Identify the difference between past simple with verb to be and with other verbs, their uses and grammar. Vamos a ver cómo se usa el pasado, tanto con el verbo to be como con otros verbos. Ya eso vamos a ver el día de hoy. Bien, de aquí está, mira, todo se resume en este cuadrito. Como les decía, hablamos de tiempo pasado, ¿cierto? We have past, present, and future. And don't forget that are actions that happen in the past and finish in the past. Acciones que terminan, empiezan y terminan en el pasado. Y aquí tenemos toda la gramática, mire. Esto es con el verbo to be, ¿no? Y recuerden, cuando digo con el verbo to be, por ejemplo, I am happy, he is happy, she's happy, they are early, you are at school. Ya, no se olviden que eso es el presente. Y ahora vamos, en cambio, a analizar el pasado, ya, the past, with was and were. Entonces, el pasado del verbo to be es was and were, ¿cierto? Por ejemplo, vamos. A mí me gusta ir analizando en español también. Decíamos que el verbo to be significa ser o estar, correcto. ¿Y cómo queda el verbo to be en pasado, en español? ¿Cómo diría, por ejemplo, si digo yo estoy feliz? Ya, ¿cómo sería el pasado en español? I was happy. Ya, excelente. Pero en español les decía ahorita. ¿Cómo es, en español, cómo es el pasado de yo estoy feliz? En español. Ayer estaba feliz. Excelente. Ayer estaba feliz. Ya, perfecto. Y si yo digo, yo soy un estudiante, ya, yo soy un estudiante, ¿cómo sería el pasado en español? Fui Yo un era un estudiante. estudiante. Eso, yo fui un estudiante. Exacto. Very good. Primero hay que tener claro, ¿no? Como siempre les digo en español, para eso pasarlo al inglés. Ya, entonces ya tenemos claro, ¿no es cierto? Yo soy un profesor, ¿cierto? Y si hablo del pasado, yo fui un profesor, ¿cierto? Yo estoy feliz, yo estuve feliz. Eso, porque recuerden que el significado del verbo to be es ser o estar, ¿no? Ser o estar, ser o estar, ser o estar, depende del contexto. Ahora, bien, vamos a analizar. Esto es very easy, ¿ya? Aquí tenemos la gramática, mire. Y si ustedes se dan cuenta, simplemente cambia algo. Algo chiquito. Entonces, que en vez de utilizar, por ejemplo, decíamos que es I am, ¿no es cierto? I am, he is, she is, and it is. Todo eso cambia por was, ¿ya? Was. Ya, the pronunciation of this word is was, no was, was. Ya es como que aquí si tuviera una O, was. Y el pasado de are es were, así de fácil. Was and were. En el pasado tenemos solo dos, was and were. Todo lo que es singular, si ustedes se dan cuenta, todo esto es singular, ¿no es cierto? I, he, she, and it is was. Así de fácil. Y todo lo que es plural, were. Así de fácil. Very easy. Yeah, for example, I was happy,
He was hungry. She was a nurse. It was big. We were early. You were at school and they were quiet. Very easy. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, interpretemos esta oración en español. Yeah, she was a nurse. What is the meaning in Spanish of this sentence? What is the meaning in Spanish of this sentence? She was a nurse. ¿Qué significa en español? Ella fue una enfermera. Correcto, very good, right. Ella fue una enfermera, así de fácil, ¿ya? Excelente, ¿ya? Ahora, esto es affirmative sentence, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer negative? Very easy, ¿ya? Simplemente aquí tengo esto, mire. Was not or wasn't, cualquiera de estas dos están bien, ¿no? Was not or wasn't, this is formal and wasn't is informal, is contraction. And in this case, with were, we have two options, were not or weren't. Were not is formal and weren't is informal, ¿no? Entonces, wasn't or was not and weren't or were not. Así de fácil. Entonces, simplemente es como el verbo to be, ¿ya? Entonces, por ejemplo, I was happy, I wasn't sad. He was hungry, he wasn't thirsty. Sediento, él no estuvo sediento. She wasn't a teacher, ella no fue una profesora. It wasn't small, eso no fue pequeño. We weren't late, nosotros no estuvimos tarde. You weren't at home, ustedes no estuvieron en casa. They weren't noisy, ellos no estuvieron ruidosos, como que no hicieron ruido. ¿Ya? Very easy, right? Ahora, bueno, primero explico y después cualquier pregunta me avisan. O igual me pueden ir cortando si tienen alguna pregunta, ¿ya? Ahora ya saben que tenemos que analizar affirmative, negative, and question. What happened with question? Like verb to be. No sé si ustedes se acuerdan, vamos a ir comparando. No sé si ustedes se acuerdan, pero por ejemplo, he's a doctor. Decíamos que en el verbo to be, he's a doctor, ¿cierto? Positive. Si yo quiero hacer una pregunta, simplemente cambio el orden. Entonces era, is he a doctor? Ya, y eso es todo. Is he a doctor? Esto decíamos que es con el verbo to be. Ya, en presente, ¿no? En pasado es exactamente lo mismo. Cambio el lugar. Mire, aquí está clarito, cambio el lugar. Entonces dice, they were happy. Ellos fueron felices. Para hacer la pregunta, cambio. Were they happy? Y como es pregunta, agrego el símbolo de pregunta, question mark. Y eso es todo. Entonces, they were happy. Were they happy? ¿Ya? Y aquí está otro ejemplo. She was rich. Was she rich? Ella fue rica, ¿no? Refiriéndose al tema de dinero, no fue como millonaria. Ella no fue rica, no fue millonaria. ¿Ya? Very easy, very easy. Y luego las respuestas de aquí tenemos, ¿no es cierto? Yes, they were. No, they weren't. Yes, she was. No, she wasn't. Tengo que ver qué estoy utilizando, si were o was. ¿Ya? Y eso es todo. Ahora, otra cosita por aquí. Es que aquí tengo, déjenme ver. Ya, aquí tengo. Aquí tenemos preguntas también, ¿no? En este caso son preguntas cerradas donde la respuesta es yes or no, pero en este caso we have questions to get more information. Preguntas para hacer más información, por ejemplo, why was he angry? ¿Por qué él estuvo enojado? Where were you yesterday? Ojo aquí, en este caso suena igual, ¿no? Where were you yesterday? Pero in this case, this is a W question and this is verb to be in past. ¿Dónde estuviste ayer? When was she nervous? ¿Cuándo estuvo ella nerviosa? Who were those people? ¿Quiénes son esas personas? Yeah, very easy. Ahora vamos a ver si podemos practicar. Give me a moment. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas hasta ahí? El cuadrito va a estar igual en la plataforma, ¿no? Igual vamos a hacer
igualito, para la tarea usted va a tener el cuadrito, revisa el cuadrito y luego ya puede hacer la tarea. O puede irse guiando del cuadrito incluso. Déjenme ver. No tengo unos ejercicios con estos. Ya. Vamos a hacer unos ejercicios rapidito por el chat ya. Solo para ver que esté entendido. Ya vamos a utilizar en este caso el chat. Ya. I'm going to write a positive sentence and you are going to write in negative. Como estábamos haciendo los ejercicios. Por ejemplo, he was a student. Yeah. Write in the chat, write in your chat, please, negative form. Escribí yo en el chat una oración positiva, ¿no es cierto? He was a student. Everybody write in the chat. Ya, todos escriban cómo queda la negativa de ese. He was a student. Right. Right. ¿Cómo queda la negativa? ¿Cómo queda la negativa de he was a student? Yeah, don't forget, he was a student is positive. Yeah, Miss Patricia, he wasn't a student. He was not a student. Was he? Yeah, pero this is, don't forget that this is negative. Mr. Juan, porque la que usted me escribió es la pregunta. Yeah. But in this case, we need negative form. Yeah, we need negative form. Ya, escribo la respuesta. Sí, de los que me escribieron. He wasn't good, Mr. Damian. Yeah, I'm going to check your answers. Miss Patricia, he wasn't a student, is okay. Falta el apóstrofe, pero bien. Miss Katy, he was not a student, yeah, formal, yeah. Pero no se olvide que para a little mistake, se escribe was con la A, no, pero se pronuncia was. Ya, ese pequeño error, Mr. Katy, pero de ahí bien. Mr. Juan, ya. Ese es como pregunta, ya le vamos a ver, ya. Mr. Damian, he was a student, excellent. Diana, Miss Diana, he was not a student, formal, good. Mr. Luis, he is not a student. Yeah, Mr. Luis and Miss Gisela, we have a little mistake. Tenemos un pequeño error, ¿no? Estamos utilizando el presente, ¿ya? Estamos utilizando el presente. Y ahorita estamos utilizando el pasado. Entonces, para el pasado tengo que utilizar con was and were, ¿ya? Mr. Juan, he wasn't not a student. Yep, very good. Very good, good job. Ya, ahora, esa misma oración, pásele a pregunta. Ahora sí, esa misma oración, the same sentence in question form. Ya, la misma oración. Transfórmele en pregunta. Ya, the same sentence in question. The same in question form. La misma en pregunta. La misma en pregunta, ¿ya? I'm going to read your answers. Yeah, was he a student? Yeah, excellent, Miss Patricia. Excellent, good job. Miss Diana, was he a student? Excellent, good job. Who else? Was he a student? Was he a student? Miss Katy, was he? Yeah, ahí le faltó una cosita nomás, el A. Was he a student? Pero de ahí bien. Mr. Damian, was he a student? Excellent. Good job. Good job. Ya, vamos a escribir aquí las oraciones, ¿cierto? Entonces, aquí voy a escribir yo sus respuestas. Mr. Juan, was he a student?
Yeah, good. But a little mistake, Mr. Juan, es in singular, student, no students. Ya, ese pequeño error nomás, pero de ahí, bien, no me deja escribir. Ya, ahí sí. Entonces, así quedaba. He was a student, singular. Ya, ahí está. He was a student. Ya no me deja escribir. Ya, this is positive. He was a student, this is positive. No me deja escribir esto. Yeah. Negative is he was not, or he wasn't. Yeah. He was not or he wasn't. Yeah. This is, no me deja escribir. He was not a student. And the question, good Mr. Luis, was he a student? Yeah, but a little mistake. Y la pregunta nos queda. Solo cambiamos el orden, ¿no es cierto?, de la oración positiva. Entonces nos queda was he a student? Y con el signo, ¿no? Ojo, por ahí algún error que tenían igual algunas personas que escribieron. Como es pregunta, tengo que escribir el signo de pregunta, ¿no? Question mark. Yeah, was he a student? And that's all. Very good. Ya, déjenme ver. Utilicemos esto. Ya, ahora el último, ya. Ahora sí, este vamos a hacerlo, pero practicando, ya, hablando. Y aquí vamos a hablar, ya todos. La última. Vamos a practicar. Con el verbo to be, no, porque nos falta ver con otro verbo. They were doctors. Ya, they were doctors. Utilizo word porque es plural, ¿no? Recuerde, we, you and they, you have to use were. Ya, ahora sí, este le vamos a hacer hablando. Ya, enciendan sus micrófonos. ¿Cómo nos queda negativo este? They were doctors. They weren't doctors. Excellent. Yeah. They weren't doctors. Yeah, this is informal way. Y si yo quiero usar la forma formal, they were doctors. Yeah, they were doctors. Aquí me falta el not. They were not doctors. Ya, eso ahí quedó. Ahora, ¿cómo queda la pregunta? ¿Cómo nos queda la pregunta? Weren't they doctors? Yeah. Were they doctors? Were they doctors? Y question mark. Excellent. Were they doctors? Very good. ¿Qué pasó? Seguro. I'm going to write again. They were doctors. They weren't doctors. And were they doctors? Yeah. Very good. Excellent. Good job. No sé por qué. Bueno, ahí está. No se olviden que para la pregunta tengo que cambiar, ¿no es cierto?, el orden, ¿no es cierto?, del pronombre y del verbo to be. En este caso, they were doctors. Were they doctors? And that's all. Yeah, very good. Ahora sí, sigamos. Eso es con el verbo to be. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro verbo? Mire, igual que en el presente. ¿Qué pasa con otros verbos? Pasa esto. Past simple with other verbs. Ya, past simple with other verbs. Entonces aquí tenemos, mire, affirmative, negative. Ahora, nosotros vamos, bueno, vamos con el afirmativo primero.
Aquí hay algo interesante, que sea cualquiera que sea de los pronombres, nosotros tenemos que utilizar esto. Mire, el verbo es live, ¿no es cierto? El verbo es live. The verb is live. En el pasado nosotros tenemos que agregar cuando. Ojo, ojo aquí. Tenemos dos tipos de verbos, ¿no es cierto? Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Se llaman verbos regulares cuando su forma no cambia. Y se llaman verbos irregulares cuando su forma cambia. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Para empezar, vamos a empezar con verbos regulares, que son los fáciles, ¿ya? Y es fácil porque al verbo simplemente le voy a agregar ed al final, ¿ya? Pero este de le voy a agregar en todos los pronombres. I, you, we, they, he, she, it. Recuerde que en el presente decíamos que solo en he, she or it tengo que agregar la S. Pero en el pasado agrego la ed a todos los verbos. Ojo, verbos regulares, ¿no? Entonces agrego la ed. Entonces, por ejemplo, yo digo, I live in London, ¿cierto? She lived in London. He watched a movie and they wanted a holiday, ¿ya? Si se da cuenta, entonces en todos tengo que agregar la ed. Entonces, en español sería yo viví en Londres, she lived in Paris, ella vivió en París, estoy hablando del pasado, he watched a movie, ella vio una película, they wanted a holiday, ella quiso un feriado, un día festivo, ¿ya? Fácil, ¿no es cierto? Solo tengo que agregar ed. Ojo, haciendo énfasis que ahorita estamos viendo verbos regulares, ¿ya? Ya vamos a ver qué pasa con los irregulares. Eso en la forma positiva. What happened in negative form? In negative form, you have to use auxiliar. And what is the auxiliar? Is didn't. ¿Ya? En la negativa tenemos que utilizar un auxiliar y el auxiliar va a ser didn't. ¿Ya? Este es el auxiliar que sirve para hacer negativo una oración. Pero ojo, aquí sí pasa igual que en el presente. Cuando utilizo auxiliares, el verbo se normaliza. ¿Ya? Entonces utilizo el auxiliar didn't y el verbo se va a normalizar. Por ejemplo, aquí tengo, I live in Spanish. Yeah, aquí está, I didn't live in Spain. I didn't live in Spain. Ya, he didn't watch a movie. Ya, y aquí tenemos, vamos a analizar. La positiva es I live in Spain, yo viví en España. Y la negativa, I didn't live in Spain, yo no viví en España. Entonces, mire, aquí el verbo, utilizo el auxiliar, que es el didn't. Igual, ojo, dato interesante. El pasado es más fácil, ¿por qué? Porque el auxiliar tengo que utilizar el mismo en todos los pronombres, ¿ya? Eso es lo fácil. El auxiliar tiene que ser el mismo en todos los pronombres. I, you, we, they, he, she, it. Utilizo en todos didn't. ¿Ya? No es que es he, she or it, utilizo uno y si es otro pronombre utilizo otro. Eso es lo bueno de esto. Entonces utilizo el auxiliar didn't, pero recordando que si utilizo auxiliares, el verbo se normaliza. Entonces ya no va con ed. I didn't live in Spain. Yo no vivo en España. Aquí tengo, we have another example. We watched a movie. ¿Ya? And the negative is he didn't watch a movie, ¿cierto? Utilizo didn't, que es el auxiliar, para hacer la oración negativa, y el verbo se normaliza, watch, ¿ya? No se preocupen que ya vamos a ver con los ejemplos, es más fácil ya analizando los ejercicios. Ahora, si puedo hacer negativo, también puedo hacer pregunta. La pregunta, ¿cómo hago? Lo mismo, simplemente a la oración afirmativa le cambio el orden, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está. Mire, el auxiliar que utilizo es el did, ¿no? Did. Para todos los pronombres. I, you, we, they, he, she, and it. ¿Ya? Y mire, si la positiva era you live in Italy, you have to change the order. Solo cambia el orden. Entonces, did you live in Italy? Ya, en este caso tengo que agregar el auxiliar, ¿no? Ya. You live in Italy. Did you live in Italy? Entonces agrego el auxiliar que tiene que ir al inicio, ¿ya? ¿Y qué pasa con el verbo? Recuerde que el verbo se normaliza. El verbo se normaliza porque estoy utilizando un auxiliar. Decíamos que solamente en presente se modifican los verbos, ¿no es cierto? Pero cuando son negativas y cuando son preguntas, como se utilizan auxiliares, el verbo se normaliza. Aquí está another example. She watched a movie. Yeah, this is positive. And the question, did she watch a movie? En este caso solo agrego el auxiliar que es did, ¿ya? Did she watch a movie? Y el verbo se normaliza. Ya, y eso es todo.
Ya vamos a ver con los ejemplos. Yo sé que de pronto ahorita está un poquito confuso, pero ya van a ver que es fácil. Ahora, aquí tenemos un cuadrito, ¿no? De lo que son estos verbos, ¿ya? Estos verbos que estamos utilizando se llaman regulares, ¿por qué? Simplemente su forma no cambia y lo que tengo que agregarle es una ed para que sea pasado. Por ejemplo, watch, watched, ¿ya? Play, played, like, liked, arrive, arrived, study, studied, try, tried, stuff, stuffed, and rough, roughed. Ojo, ¿qué pasa en la pronunciación? Verán, en la pronunciación, para no complicarnos tanto, es como que a este verbo le tengo que agregar una T al final, ¿ya? Por ejemplo, watch, watch it, ¿ya? En algunas va a sonar como una ed y en otras va a sonar como que estoy agregando solo una D, ¿ya? Por ejemplo, watch, watch it, like, liked, ya suena como una D al final, liked, o como una T incluso, liked. Study, studied. Stop, stopped. Ya, tiene que sonar como una T al final y de esa forma ya es el pasado en la pronunciación, ¿ya? Estos son los verbos regulares, pero también, bueno, yo creo que hasta aquí vamos a ver, ¿ya? Para no confundirnos. Vamos a hacer ahora ejercicios con los verbos regulares. Igual no se preocupe, ya vamos a hacer ahorita los ejercicios y ahí se va a entender mejor. Write the past simple forms of the regular verbs in brackets to complete this sentence. ¿Ya? Vamos a esto, transformarle en negative. In past, sorry. Write the past simple forms of regular verbs. ¿Ya? Entonces empecemos. Vamos a participar todos. ¿Ya? En este caso, ¿cómo nos quedaría en pasado? Aquí está el presente, mire. I study all night. ¿Ya? ¿Cómo quedaría esto en pasado? ¿Cómo nos queda en pasado? Ya, participate, please. Vamos a participar con el micrófono o en todo caso en el chat, ¿ya? A ver, empiezo esta yo. Ya, decía que esto es, in this case is affirmative, ya. This is positive. Is he studied. Ya, ahí vamos revisando algunas reglitas. Una regla me dice que cuando termine en Y, tengo que sustituir la Y por una I y simplemente agrego la ed. Recuerden que para transformar al pasado simplemente agrego ed al final, ¿no? Al ed al final en cualquiera de los pronombres personales. Pero aquí hay una reglita que dice que si el verbo termina en I, entonces se sustituye por una I y se agrega ed. Pero también hay excepciones, ¿ya? Ojo, eso es de pronto lo confuso. In this case, for example, we played. Hay excepciones y este verbo es una de esas excepciones. En este caso así. We played poker after dinner. Nosotros jugamos póker después de la cena. ¿Ya? Ahora, van a ayudarme ustedes a continuar con esto. After escaping from prison, ¿cómo nos quedaría? El presente dice, he robbed a bank. ¿Cómo nos queda en pasado? Vamos, intentemos. If you have a mistake, don't worry. He robbed. Ya, excelente. He robbed. Ya, en este caso se agrega una B. Ojo, estas son cositas que ya se van aprendiendo después, ya, no se preocupe, no se preocupe, listo. Entonces, he robs a bank. El hecho es que el principio es el mismo, ¿no es cierto? Agrego ed al verbo y eso es todo, y está en pasado. He robbed a bank. Él robó un banco, ¿ya? Vamos con la siguiente. El presente dice, he started playing chess at age of 7. Ya él empezó a jugar ajedrez a la edad de 7 años. ¿Cómo nos quedaría en pasado? He. Les voy a ir nombrando, ¿ya? Ahora sí, vamos, les voy a ir nombrando. And we are going to try. Vamos a intentar. ¿Ya? Mr. Diego, ¿cómo nos queda esto? Eh,
Traductor. No lo entiendo. ¿Cómo nos queda esa? No lo entiendo. Play. No, le quedé Star. Star Play. No lo entiendo, profe. Ya, don't worry. Ya, entonces en este caso, mire, decíamos que al verbo solo le agrego ed, ¿ya? He started playing chess at the age of 7. Ya, good, Mr. Patricia, good. ¿Ya? Necesito que vayamos participando para que justamente se vaya entendiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Al verbo solo le agrego ed y de esa forma ya se convierte en pasado. He started playing chess at the age of 7. Ya, continuemos. La siguiente intentemos. El verbo es arrive, home very late, llegar tarde a casa. Ya entonces, ¿cómo nos queda en pasado? We arrived. ya, excellent, we arrived, ¿cierto? Arrived. Agrego la ed. En este caso, como ya termina en eso, le agrego la d, ¿no? We arrived home very late. Yeah, we arrived home very late. Very good. Next, we Miss Katy, good. Ah, ya, Miss Katy ya respondió a la siguiente. Excelente, Miss Katy. Voy a escribir la respuesta de Miss Katy. Ya. Very good. Good job, Miss Katy. ¿Eso es todo? We visited the Louvre while we were in Paris. We visited the Louvre while we were in Paris. Nosotros visitamos el Museo del Louvre mientras estuvimos en París. Very good. That's all. Eso. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que estos verbos son regulares. Como son regulares, simplemente agrego la ed. Very easy. ¿Ya? Aquí, bueno, esta es especial, tiene una reglita especial, pero bueno, vamos a intentar. We try to escape. ¿Cómo nos quedaría? He tried to escape. Excellent. We try to escape. Excellent. ¿Ya? Porque la reglita decía que se termina en Y, sustituyo la Y por I y luego aumento la ed. ¿Ya? We try to escape. Excellent. Very good. Estas son oraciones positivas, ¿no es cierto? Entonces, repito, no importa qué pronombre sea, no importa, lo único que le hago para que se transforme en una oración en pasado es aumentar la ed, nada más, aumento la ed al final del verbo y eso es todo, ¿ya? Y eso es todo. Muy bien. Ahora, vamos a practicar un poco ya, solo van a leer, ¿listo? Entonces, recordando que para leer es como que al final suena como una D, studied. En algunos casos suena como una ed, ¿ya? Miss Diana, read number 1. I studied all night yesterday. Excellent. I studied all night yesterday. Ojo, me doy cuenta que es pasado porque en algunos casos voy a encontrar estas palabritas que se llaman... se me fue el nombre de estas palabritas. Ya, pero son palabras que nos indican el tiempo. For example, yesterday. Si me dice yesterday, yo sé que pasó ayer, ¿no es cierto? Entonces, palabritas ya me indican que estoy utilizando el tiempo pasado. Mr. Diego, read number 2, please. Let's play board power after verse. Excellent. We played poker after dinner. Good job. Mr. Juan, number 3. After escaping from prison, the robber robbed a bank. Excellent. After escaping from prison, he robbed a bank. Excellent. Very good. Y eso, bueno, tenemos que seguirle practicando. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más de ejercicio antes que se acabe la hora. Ya. Esta no.
Ya está, no, ya. Ahora, vamos a hacer aquí en la pizarra para ya ir terminando, ¿ya? Hicimos algunos ejemplos, pero los hicimos en positivos. Ahora vamos a terminar con esto. Ya, yo voy a escribir aquí una oración. Por ejemplo, he was a teacher. Ah, no, ya hicimos con este. Ahora con el did para utilizar he played, ya. He played soccer. Ya, él jugó fútbol. ¿Cómo me queda esa oración en negativo? Aquí teníamos que utilizar el auxiliar. Bueno, voy a hacer esta yo como ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos que usar el auxiliar didn't, ¿ya? He didn't. Y el verbo se normaliza. He didn't play soccer. Y para hacer questions, simplemente agrego el auxiliar. Did he play? El verbo normalito. Soccer. ¿Ya? Ahí está. Ahora, vamos a hacer otra. Aquí me van a ayudar ustedes. They cooked. Ya, they cooked rice. Ya, ellos cocinaron arroz. This is positive. ¿Cómo queda negativo? Ya, ¿cómo queda la negativa de este? They cooked rice. Negative. Yeah, you could write in the chat, or maybe you can't speak. Intentemos. They cooked rice. ¿Cómo queda la negativa? They don't cook rice. Ya, pero recuerda que esto es pasado. Entonces, en este caso, el auxiliar es didn't. They didn't Didn't cook rice. cook rice. Eso, ¿ya? Porque esto es pasado. ¿Y cómo queda la oración? Question. ¿Cómo queda la pregunta? Did cook rice. Good. Did. Cook rice. Ah, no me deja escribir. Did they cook rice? Ya, y ahí está la pregunta. Ya se nos va a acabar el tiempo. Ya, bueno, vamos a quedar hasta ahí. Ya, ya volvemos para acabar con esto. Igual veámonos 9:30, ya 4 minutitos. 9:30, mismo link. Ya, nos vemos en un ratito.